Les voy a pedir que abran esta mañana el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo número 3. Este mes de septiembre es un mes muy particular. Se celebran tres cosas importantes dentro de nuestro país y a nivel mundial. Ya nos dieron el anuncio de la celebración y de las actividades del Día del Niño para el próximo sábado y esperamos que usted esté con nosotros. Entonces tenemos la primera celebración del Día del Niño. Después tenemos una segunda celebración que es el 15 de septiembre, nuestra celebración de la independencia. Pero todo el mes tenemos una celebración súper importante y es la celebración, ¿alguno sabe de cuál es? El mes de la Biblia. Organizaciones cristianas que se han dedicado a traducir la Biblia de los idiomas originales y que siempre están revisando, porque es un trabajo continuo, cómo actualizar la Biblia al momento histórico. Se reunieron y decidieron que el mes de septiembre sea el mes de la Biblia. Entonces, una gran cantidad de iglesias, no solamente en el país, sino que fuera del país, en América Latina y en muchos lugares, se celebra el mes de la Biblia. Las iglesias organizan actividades, hay organizaciones que organizan eventos para resaltar la importancia de la palabra de Dios. Este mes vamos a estar hablando de la Biblia y vamos a estar mencionando cosas que probablemente usted las sepa y las conoce, pero que se las vamos a volver a recordar. Y si no las conoce, pues yo sé que le va a ser de utilidad. Entonces el mes de la Biblia es un mes importante. Y haciendo aquí un comercial gratis, Sociedades Bíblicas Unidas, como se conoce, ellos que están cerca de nosotros, aquí a un par de kilómetros, ellos se dedican a estar traduciendo la Biblia y hay Biblias en diferentes traducciones para diferentes tipos de población. Ellos en el mes de septiembre, como decimos popularmente, tiran la casa por la ventana. Si usted no ha conseguido una buena Biblia, porque usted dice, mira, es que esta Biblia la quisiera tener, es una Biblia de estudio o es una Biblia de letra grande, pero es un poquito costosa, por lo menos para su presupuesto, porque nunca la Biblia es cara, nunca la Biblia es cara. Pero tal vez para el presupuesto personal diga, no, es que no me da el bolsillo. Bueno, este mes hay unas promociones impresionantes de Biblias, de libros, que puede usted también obsequiar. Nosotros estamos este mes promoviendo la lectura de la Biblia y hemos ofrecido este libro. Se llama 100 Pasos, la Biblia familiar. Son 100 pasajes de la Biblia con una redacción muy fácil de entender y con unas ilustraciones muy lindas. Este libro es de muy buena calidad, es gratis. No se está vendiendo, porque lo que queremos es que las personas lo adquieran y lo comiencen a leer en el seno de la familia. En familia lo hagan. Y aunque usted tenga hijos pequeños, muy, muy pequeños, que usted dice, no sabe leer ni escribir, pero es el momento oportuno para leer con ellos la palabra de Dios. Muy lindo está este material. Yo he estado leyendo haciendo unas lecturas con mi nieto y hasta yo mismo disfruto bastante. Bueno, como vamos a estar en el mes de la Biblia, voy a estar hablando acerca de la Biblia. Probablemente ya usted sabe qué es la Biblia, pero quiero recalcar algunas cosas importantes. En primer lugar, quiero destacar que la Biblia es el alimento de Dios para los seres humanos. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es el alimento de Dios
Yo siempre escuché decir que la Biblia es el alimento espiritual. Pero conforme he ido leyendo la Biblia me he dado cuenta que no es solamente el alimento espiritual para el alma, también es un alimento para las emociones. Cuando a veces tenemos situaciones conflictivas y nuestras emociones están un poco alteradas, la Biblia nos trae tranquilidad mental, trae también claridad en los sentimientos, en las emociones, en la toma de decisiones. La Biblia es el libro de Dios. El libro de Dios la Biblia es el libro que Dios nos ha dado para que conozcamos quién es Él, cuáles son sus planes, quién es Jesucristo, qué beneficios tiene caminar con Dios, cómo caminar con Dios y una gran cantidad de preguntas. Es el alimento de Dios para cada uno de nosotros. Quiero destacar algunas curiosidades sobre la Biblia, algunas curiosidades o datos interesantes. Probablemente usted ya lo sabe. La Biblia se compone de 66 libros. Los evangélicos decimos 66. La Iglesia Católica dice que son 72. O sea, hay una diferencia de 6 libros. Nosotros decimos que los 66 libros son inspirados por el Espíritu Santo. Y eso ha sido corroborado a través de la historia. Pero la Iglesia Católica dice que son 72. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, que los evangélicos y los católicos discutían por los 6 libros que una tiene y la otra no tiene. Al final llegué a esta conclusión. Si alguien quiere leer esos 6 libros adicionales, no le va a perjudicar. La única diferencia es que los 66 que tenemos, sí decimos que son inspirados por Dios, porque esos 6 tienen algunas contradicciones internas. Pero fueron libros, esos 6 libros se escribieron en la época que va desde el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta Juan el Bautista. Más o menos hay como 300 y resto de años, casi 400 años. Se escribieron y lo escribieron judíos que reflejan el pensamiento de los judíos de esa época. Entonces, si alguien quiere conocer algo sobre ese periodo histórico, esos 6 libros le pueden servir. Incluso hay cositas dentro de esos 6 libros que tienen proyección en los evangelios y son buenos en el sentido de que nos educan con respecto a un momento histórico de la vida de los judíos. La Biblia son 66 libros inspirados. Fueron escritas por 40 autores. Algunos autores son conocidos. Por ejemplo, yo les estoy diciendo que abran el libro de Timoteo. Y se sabe que quien escribió Timoteo fue Pablo. Tenemos el libro de los Salmos. 150 salmos. 75 escritos e identificados por David. Hay otro señor que se llamó Asaf que escribió unos salmos. Salomón escribió uno, Moisés escribió otro. Pero hay otros salmos que no se sabe quién los escribió. Como también hay partes del Nuevo Testamento que no sabemos quién lo escribió. El libro de Hebreos, por ejemplo, una carta lindísima, no se sabe quién la escribió. Pero sí se sabe que fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia se recopiló en un tiempo de 1500 años. Y usted puede ir uniendo aquí cosas interesantes. 66 volúmenes, por eso es que se hablaba de biblos. Nosotros usamos el singular, pero al inicio se usaba el plural, porque la Biblia, aunque es un solo libro, es como decir una biblioteca de 66 libros. Lo interesante es que estos 40 autores vivieron en épocas diferentes. Por ejemplo,
Isaías es del siglo VIII antes de Cristo y Pablo es del siglo I después de Cristo. Pero entre ellos no hay contradicción. Son 1500 años donde autores no hay contradicciones, no hay oposiciones, no hay confusiones. Porque al final estos autores estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que el mensaje de la Biblia se proyecta a cualquier ser humano de diferente época histórica. Por ejemplo, las personas que leyeron la Biblia en el siglo VI y otros en el siglo XIV y nosotros en el XXI, recibimos el mensaje de Dios como si fuera hoy. Y no se contradice. También es un mensaje para diferentes personas de culturas diferentes. Un aborigen de la Amazonía o de allá de África, en algún lugar recóndito del mundo, lee la Biblia y Dios le habla a él en su cultura. Pero una persona de Europa, del primer mundo, lee la Biblia y Dios le habla en su propia cultura, como ha hecho con nosotros, que en nuestra propia idiosincrasia, en nuestro propio mundo, la Biblia nos habla. Y no hay contradicción. Esto es sumamente importante porque uno dice, qué impresionante, porque la Biblia es un libro antiguo, pero no anticuado, porque Dios habla en el presente. Yo me hice cristiano, me comprometí con Jesucristo cuando iba a cumplir 15 años. Y lo que me dijeron desde ese momento me dijeron, Marvin, usted tiene que leer la Biblia. Yo nunca había leído la Biblia, nunca la había leído. Y además me recomendaron, empiece a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento y comience a leer desde el Evangelio de Juan. Entonces yo fui y me compré un Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento que compré tenía una portada muy bonita y decía el título, Dios habla hoy. No sé si alguien en algún momento tuvo uno de esos Nuevos Testamentos. Lindísimo, era solo el Nuevo Testamento. Dios habla hoy. Y hermanos, aunque era lunes, Dios habla hoy. Aunque era jueves, Dios habla hoy. Y aunque fue 50 años atrás que lo adquirí, y hoy 50 años después, Dios habla hoy. Por eso siempre me gustó el título de ese Nuevo Testamento, porque Dios habla hoy. Dios no habló ayer, ni hablará mañana, lo seguirá haciendo. Pero a mí me interesaba que Dios me hablara hoy. Y Dios habla hoy. La vida cristiana no es como esas religiones místicas, donde la persona dice, bueno, cae en un éxtasis o en una experiencia espiritual, ¿no? Y dice, ay, yo vi ángeles, yo vi eso. Dios, yo puedo decir que a mí Dios me habla todos los días. Y no es algo místico. Y no soy algo extraordinario. Es que la manera natural, lo natural es que Dios habla cuando yo leo la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Lea la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable y que le dé respuesta a inquietudes, a necesidades, a la toma de decisiones, a vivir mejor, a resolver un problema, lea la Biblia. Porque Dios habla hoy y hoy tiene para mí un consejo, una exhortación, una palabra de ánimo, una situación que debo cambiar. Dios habla hoy. Eso es lo normal. Lo normal es que Dios nos hable cada día. Hoy en la mañana yo me levanté, hice mi devocional, leí la Biblia y Dios me habló. Y no es algo místico, no soy un súper espiritual, no ando en una nube. Es lo más normal. Lo normal es que a usted Dios le hable cada vez que lea la Biblia. Ayer yo tomé un tiempo en la mañana y me puse a leer unos capítulos de Salmos, otros de Isaías, etc. Y Dios me habló.
y antier lo hizo igual. Entonces, y no es algo místico, es lo normal, es lo natural. Yo sé que a veces Dios habla a través de una impresión que pone en el corazón, o hay personas que dicen, Dios me habló y una voz audible. Amén. Un día de estos estaba escuchando a un pastor contando que un muchacho que estaba todo su cuerpo lleno de tatuajes, dice que llegó a la iglesia, salió de la iglesia y habló con el pastor y le dice, Dios me habló ahí en la iglesia y me dijo que me quitara todos los tatuajes de la cara. Y entonces, bueno, ahí Dios le habló. Esas experiencias existen, pero lo natural, lo normal es que Dios nos hable por medio de la Biblia. Gracias a Dios por esas experiencias que tenemos a veces donde Dios nos dice cositas a nuestro espíritu, a nuestra mente, o imprime un pensamiento y nos corrige y nos ayuda. Bueno, volvamos al pasaje. Vamos al pasaje que les pedí que abrieran. Dice este pasaje, toda, y quiero resaltar aquí la palabra toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Aún esas partes de la Biblia que a veces son un poquito medio tediosas, digámoslo así, para leer. Usted lee, por ejemplo, Primera de Crónicas, del capítulo número 8 al número 10, y yo, para serle sincero, a veces hasta me he dormido. Porque es que el hijo de tal, que fue padre de tal, que el hijo de tal. Es una genealogía. Pero dentro de eso, ahí estaba Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta última parte yo quiero que usted la tome para usted mismo. Usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios. Y a través de la Biblia, usted va a estar capacitado para toda buena obra. Ahora, notemos algo importante sobre este pasaje. Este pasaje nos habla del origen de la Biblia y nos habla del propósito de la Biblia. Volvamos otra vez al pasaje. ¿Cuál es el origen? Dios, porque el pasaje dice, toda escritura es inspirada por Dios. Ya nos habla del origen. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de Dios. Cuando yo le hablaba a las personas de Jesucristo, a veces habían personas renuentes a creer en la Biblia y me decían, es que esa Biblia, el papel aguanta lo que le pongan. Entonces alguien inventó y puso ahí un día me quedé pensando que ese era un ataque que me hacían, me refutaban algo que yo mencionaba. Pero un día me puse a pensar, no, si tienen razón, eso no es un ataque, es una afirmación. El papel aguanta lo que le ponen. Entonces Dios, que es tan sabio, utilizó el papel para hablarnos y darnos su palabra. La Biblia se escribió en papiros, pero ahora es en papel. Es la Biblia. El Dios que es sabio se acercó al ser humano, y el papel que usamos nosotros para escribir cartas, para escribir poemas, para escribir cuentos, Dios mismo lo usó para hablarnos su palabra. Porque la Biblia tiene su origen en Dios. Pero notemos la otra parte de la Biblia. El origen es Dios, pero el propósito dice, volvamos al pasaje, trate de ver el pasaje y vea las palabras que subrayé ahí. A ver, Johan, si me ayuda. Dice, es inspirada por Dios, y menciona para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Entonces vemos que tiene 4 aspectos importantes, 4 propósitos. El origen es de Dios, pero con 4 propósitos. Y si los aplicamos, entonces vamos a estar capacitados para toda buena obra. Veamos otra vez el pasaje. Dice, la escritura es inspirada. Esta palabra inspiración significa
aliento de Dios, o Dios alienta, o respirar. Todo tiene que ver con la respiración. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, hay un ancianito en la cama enfermo, llevando a cabo un tratamiento. Y viene la muchacha, la nietita, y le va donde su abuelito y le lleva una comidita y se pone a hablar con él. Después le dice: abuelito, ya vengo, voy a ir a traerte la bebida, porque ya le había traído la comida. Decía, voy a ir a traerle la bebida. Entonces ella se viene, recoge la bebida y llega donde abuelito, y ella nota algo. Abuelito no habla. Ella se dice: abuelito, aquí le traje la bebida. Abuelito, tome. Abuelito, enderezcase un poquito para que beba. Pero él no responde. Entonces ella sale del dormitorio y se va donde la mamá y le dice: mami, yo creo que abuelito está muerto. Ahora, ¿por qué cree ella que abuelito está muerto? Te viene la mamá y va donde el abuelito. Ellas no son doctoras, no tienen conocimientos científicos, pero se dan cuenta que abuelito está muerto. Y la mamá dice: sí, cierto, abuelito está muerto. ¿Por qué la muchacha y la mamá se dan cuenta que abuelito está muerto? ¿Por qué? ¿Cómo se da usted cuenta que alguien falleció? ¿Por qué? Porque no respira. No respira. Y por eso no habla, y por eso es inerte. Porque no respira. Bueno, entonces cuando hablamos de respiración, tenemos que asociarlo con la capacidad de hablar. Usted habla porque respira. Bueno, Dios, hermanos, la palabra inspiración está relacionada con el Dios que respira, el Dios que está vivo. Y por medio de esa respiración de Dios, articuló su palabra. La palabra inspiración, voy a leer esto que ponemos aquí en la pantalla. Inspiración es la acción sobrenatural de Dios que guió los pensamientos y escritos de los autores para expresar con veracidad, con fidelidad, con certeza la revelación, los pensamientos y la voluntad de Dios. O sea, Dios, por decirlo de esta manera, el autor estaba escribiendo y Dios soplando su palabra, soplando. El autor bíblico mantenía las cualidades y las características de su personalidad. Por ejemplo, usted va a encontrar que hay autores de la Biblia que eran tímidos, que otros eran temerosos, que otros tenían algunos problemas no resueltos. El mismo Timoteo que estamos hablando, que estamos citando acá, Timoteo era una persona tímida, era tímido. Y por eso es que Pablo lo anima. O usted ve que el mismo Josué, que nosotros lo conocemos como un hombre valeroso, comandante del ejército, al principio en su carrera era tímido y renuente a obedecer a Dios. Entonces, Dios los usó a ellos con sus imperfecciones, con las cualidades de su personalidad, y los inspiró, les sopló. El soplo de Dios estaba cuando ellos iban escribiendo los pensamientos y la voluntad de Dios. Por eso es que la inspiración es un acto sobrenatural. Solamente los 40 autores de la Biblia son y fueron los únicos inspirados. Ya fuera de ellos ya no hay más. Aunque a veces hay gente que dice: mire, es que a mí Dios me habló y tuve una revelación de Dios y por eso ahora tal cosa. Hay que tener cuidado con eso, porque desde este punto de vista la revelación se concluyó con los 40 autores. Yo escuché una historia muy interesante. Yo hace muchísimos años viajaba a un lugar en Punta Arenas. Y un día llegué y me contaron una historia que después se popularizó en todo el país. Tal vez algunos lo recuerdan. Un hermano, pastor de una iglesia, hizo un retiro espiritual. Fue y ayunó y oró y qué sé yo. Y llegó a la iglesia y dijo:
vengo con una nueva revelación. La revelación consistía en lo que él iba a llamar unidad espiritual. Entonces, ¿en qué consistía eso? Eso era lo siguiente, donde, por ejemplo, yo decía, no, yo me casé con Yamilé hace 40 y resto de años. Entonces me decían, no, Marvin, esa no es tu unidad espiritual. Tu unidad espiritual es aquella hermanita que está en aquel lado. Entonces yo dejaba a Yami y me iba con mi hermanita espiritual, mi unidad espiritual. Y entonces ella era mi unidad. Y hermanos, se desbarataron matrimonios. Bueno, pero ¿qué decía? Eso lo reveló, dice que se lo reveló Dios a él. Eso es mentira. Porque ya en la revelación de Dios concluyó. Y todo eso fue una historia muy triste valga la redundancia, de la historia de Costa Rica acá. Porque la revelación, solo los 40 autores que tenemos aquí en la Biblia fueron inspirados. Solo ellos, nadie más. Ahora bien, la Biblia es entonces inspirada por Dios y es la palabra de Dios hoy para nosotros. Dios habla hoy. La Biblia es un libro divino y humano simultáneamente. O sea, Dios usó las características de los autores bíblicos, su personalidad, su carácter, su cultura, su idiosincrasia, y usó el idioma que hablaban ellos. La Biblia fue escrita en su mayoría en el Antiguo Testamento en hebreo. Era el hebreo que hablaba Isaías, era el hebreo que hablaba Malaquías, era el hebreo que hablaba qué sé yo, David. Se escribió en hebreo. Unas pequeñas partes del libro de Esther y en el libro de Daniel se escribieron en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces, Dios usó el idioma de ellos para escribir la Biblia. Y siguieron siendo humanos. No eran extraterrestres, no eran gente que venía de otro mundo fuera de este. Era gente. Isaías era un hombre que vivía en la corte. Amós era un agricultor. David era un pastor. Pedro era un pescador. Y mantuvieron ellos su oficio y se refleja en la manera en cómo escriben. Pero Dios estaba con ellos, inspirándolo. Otra cosa importante. El Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia. Pero el mismo Espíritu que inspiró a ellos, ahora el Espíritu nos abre el entendimiento para que comprendamos la palabra de Dios. Para mí esta es una de las cosas maravillosas, porque está bueno saber que Oseas fue inspirado por el Espíritu. Es bonito. Pero bonito también es saber que ese Espíritu que estaba con Oseas está conmigo para yo leer la Biblia y comprenderla, y me ilumina. El Espíritu ilumina. Por eso Pablo le decía a los Efesios en el capítulo número 1, yo oro que el Espíritu Santo les abra los ojos del entendimiento para que comprendan la palabra de Dios. Por eso es que yo les recomiendo que antes de leer la Biblia usted haga una breve oración. Dígale: Señor, abre mi entendimiento, ilumina mi mente para captar el mensaje que tú tienes para mí en la lectura de esta mañana o de esta tarde. Y el Espíritu, hermanos, le habla. La Biblia es maravillosa. Entonces el Espíritu nos ayuda a comprender el mensaje de la palabra de Dios. Pero hay un detalle interesante, y es que el Espíritu Santo usa la comunidad de fe para corroborar el mensaje o para ayudarnos a comprender el mensaje. Por ejemplo, usted participa de un estudio bíblico. Por eso es que nosotros somos promotores de los grupos pequeños donde estudiamos la Biblia. Porque la gente que aparece ahí, que llega a esos grupos, a veces uno tiene una duda de un pasaje y otra persona, el Espíritu lo usa
para enseñarnos. En otras palabras, Dios nos habla individualmente, pero también corrobora o aclara dudas que tengamos en grupo. Por eso es que uno necesita de la iglesia y uno necesita estar en un grupo pequeño, porque la dinámica del Espíritu Santo en los grupos pequeños y en la iglesia es para ayudarnos a aclarar ideas, aclarar pensamientos o pasajes que a veces no entendemos. Por eso es que la interpretación de la Biblia es muy importante. La iglesia. Ahora, algo interesante en la Biblia, yo sé que todos los que estamos aquí hemos leído infinidad de libros. Mamá nos contaba cuentos de libros, fuimos a la escuela y nos contaban historias y leímos libros, etcétera. Vamos al colegio, vamos a la universidad y seguimos hasta el día de hoy leyendo libros. Pero hay una característica que tiene la Biblia que no tienen los demás libros. Y es que la Biblia es el único libro que usted, conforme va leyendo, puede ir simultáneamente hablando con el autor. Eso para mí es impresionante. ¿Usted sabe lo que es? Que yo estoy leyendo aquí que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y yo puedo hablar con Dios. Dios, qué maravilla lo que hiciste. ¿Cómo inspiraste? ¿Cómo iluminaste? ¿Cómo diste? Puedo ir hablando con Él. Es más, le voy a dar un consejo. Si usted tiene momentos en que está orando y no le salen palabras para orar, abra la Biblia y ore la Biblia. Lea un salmo. Por ejemplo, usted puede decir, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y usted lo convierte en oración. Sí, Señor. Yo puedo decir lo mismo que dijo David, también tú eres mi pastor. Y así como no le faltó nada a él, a mí tampoco me falta hoy. Y ahí usted va convirtiendo la lectura en momentos de oración para dialogar con Dios. Esa es una virtud que tiene la Biblia. Otro aspecto importante de la Biblia, y es que la Biblia es cristocéntrica. En una ocasión Jesús estaba hablando con los líderes religiosos que lo increpaban y le decían cosas. Y entonces Jesús se vuelve y le dice, ustedes leen las escrituras porque creen que en ella está la vida eterna. Y Jesús les aclaró y le dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Las escrituras dan testimonio de mí. O sea, las escrituras, el Antiguo Testamento y obviamente el Nuevo igual, pero en ese momento solo estaba el Antiguo Testamento, nos dice quién es Jesucristo. Porque desde Génesis se anunció la venida del Salvador, la venida del Mesías, la venida de un rey que vendría a gobernar, la venida del siervo sufriente, la venida del profeta. Y comenzaron a anunciar la venida de Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Cuando usted está leyendo la Biblia, pídale al Espíritu de Dios que ilumine para que usted vea a Cristo y qué aspectos del carácter y de la vida de Cristo tienes que aplicar en tu vida. Porque la Biblia es cristocéntrica. La Biblia no es androcéntrica, no es hombrecéntrica, no sé si se dice esa palabra. La Biblia no está centrada en el hombre, la Biblia está centrada en Jesucristo. Y hay momentos en que Dios, hermanos, sí nos habla a nosotros, pero tomando como espejo a Jesús para que seamos como Él es. Ahora, volvamos otra vez a nuestro pasaje. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil. La palabra útil tiene que ver con aplicación. Porque la Biblia tiene muchos aspectos. La Biblia habla de todo relacionado con el conocimiento humano. Dicen los conocedores que si una persona se dedica a estudiar la Biblia, llega a aprender de todas las ramas del saber humano. La Biblia habla de antropología, la Biblia habla de sociología, la Biblia habla de psicología, la Biblia habla de arquitectura, la Biblia habla de literatura, de poesía, la Biblia habla, bueno, a ver, ayúdenme ustedes porque
La Biblia habla de leyes, la Biblia habla de relaciones interpersonales, la Biblia habla de relaciones internacionales. O sea, llega uno a saber de todo un poco. Pero eso tiene que ser, eso es algo impresionante. La Biblia habla, hermanos, de historia. Incluso yo he leído que hay arqueólogos que han utilizado la Biblia, la información de la Biblia, para descubrir ciertos hallazgos arqueológicos. Pero, aunque tiene todos esos beneficios, el mayor beneficio de la Biblia es obedecerla, aplicarla. La Biblia no es solamente un ejercicio mental. La Biblia es un libro de fe. Es un libro que me ayuda a conocer a Dios, pero que me ayuda también a poner en práctica los principios, los valores, los mandamientos de Dios. Por eso yo debo de acercarme a la Biblia para descubrir qué aspectos de la Biblia tengo que aplicar en mi relación matrimonial, en mis finanzas, en mis relaciones interpersonales, en el trabajo, en todos los aspectos de la vida. Porque la Biblia es impresionante el mensaje que tiene. Yo he llegado a este convencimiento. Hay muchas personas que no han superado problemas existenciales, problemas emocionales, porque no leen la Biblia. La Biblia imparte salud espiritual, emocional, relacional. La Biblia da consejos para el trabajador, da consejos para el ama de casa, da consejos para el intelectual, da consejos para todos. Hay gente que no ha resuelto problemas y vive atado a conceptos, a un pasado de dolor, de tristeza. Hay otros que no son felices. Es porque no leen la Biblia. Pero la Biblia es medicina para el alma, para el espíritu. Bendito Dios por su palabra. Ahora, volvamos a nuestro pasaje. El pasaje dice: la escritura es inspirada, es útil, y menciona 4 cosas. La primera, dice, es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir, es útil para instruir en justicia. 4 verbos aparece aquí. La Biblia enseña, pero enseña sana instrucción. ¿Quiere usted educar bien a sus hijos? Enséñeles a ellos la palabra de Dios. Lea con ellos la palabra de Dios. Haga devocionales. Aquí lleve este libro. Es gratis de todas maneras. Y lea con ellos una vez a la semana un pasaje. Tendría 100 días para leer. Y lea. La Biblia las personas sanas leen la Biblia. Las personas con complejos de inferioridad, con problemas de autoestima, con todo ese montón de fobias que a veces la gente tiene. Bueno, la Biblia instruye de cómo superar una determinada situación de nuestra vida, de nuestro carácter. Y a la iglesia, la Biblia le enseña la sana doctrina. Hay gente que se desvía de la sana doctrina, de lo que enseña la Biblia. Ustedes saben, hermanos, yo les he contado, nosotros vivimos fuera del país varios años. Antes de irnos, yo tenía muchos amigos que conocía y que íbamos a diferentes actividades. Había uno en particular que yo lo compartí con él, seminarios, estudios bíblicos, etc. Bueno, salimos del país, regresamos y un día me lo encuentro en un restaurante y lo vi y lo saludé, fulano y tal. Y me saludó como un poco serio. Yo dije, algo pasó aquí, ¿verdad? Y me pongo a conversar con él ahí en el restaurante, en la soda, y me saca en la mano, aquí en el brazo, el número 666, el 666. Y se pone a hablarme de eso. Y entonces él me cuenta que la iglesia donde antes nosotros asistíamos estaba equivocada, que ahora él estaba en la sana doctrina. Entonces la cuestión es que 666 era esto. Era que un fulano de tal dijo que él era Cristo hecho hombre.
Y entonces la característica o la identificación de los seguidores de ese Cristo hecho hombre era el 666 y se lo tatuaban. No sé si usted oyó esa historia. Me pongo a hablar con él. Bueno, y al final es fulano de tal y que esto. Yo digo, mira, se distanció de la sana instrucción. Bueno, al final ese Cristo hecho hombre, que según ellos, muere. Y entonces se suponía que tenía que resucitar. Y entonces inventaron que no podía resucitar porque su ex esposa o la viuda asumió el rol de Cristo. Y aquí cerquita, aquí en la rotonda de nosotros, aquí cerca, había una valla que decía, Cristo es mujer. No sé si alguien lo llegó a ver. O sea, camotes rarísimos, ¿verdad? ¿Qué camote? O sea, pero la Biblia, ¿por qué la gente se desvía de una manera tan radical, tan tosca? Porque dejan de leer la Biblia bajo la iluminación del Espíritu Santo. La Biblia reprende, dice el pasaje, la Biblia reprende errores, reprende malas actitudes, reprende conductas, reprende acciones que uno hace que no son buenas, que ofenden a Dios y que dañan al prójimo. La Biblia tiene el poder de corregir la conducta y la corrige. A mí me ha corregido, es más, puedo decir, me corrige constantemente, porque yo tengo también mis carajadillas un poco raras. Entonces la Biblia tiene que estarme corrigiendo. No, Marvin, no diga esto. No, Marvin, no piense de esta manera. No, Marvin. Entonces, la Biblia constantemente me corrige. Por eso es que yo necesito leerla, porque si no sería una persona muy complicada. Corrige la ética, corrige la conducta e instruye en justicia. Y cuando habla de justicia significa corrige en todo lo bueno. La Biblia nunca te va a guiar a hacer cosas incorrectas o indebidas. Voy a poner un ejemplo. Voy a ponerme yo de ejemplo. La Biblia me corrigió mi conducta en un determinado momento. La Biblia me instruyó en una decisión. Y la Biblia me enseñó a confiar en la enfermedad. Yo me hice cristiano, les dije, antes de cumplir 15 años. Yo era un muchachillo, un adolescente malcriado, insolente, rebeldón, bueno, todo lo que usted quiera decir de mí, no me ofende. La cuestión es que yo era un quejoso con mi tata, mi mamá, es que esto, que lo, y me pasaba quejando de ellos, y me quejaba. Es que me mandaban a hacer un mandado, es que qué desgracia nacer en esta familia, y todas esas frases así que yo las hacía. Que mi mamá, y pasaba chivísima con mi papá y mi mamá. Pero bien un día, empezando mi vida cristiana, yo no leía la Biblia, estaba empezando, no conocía el Antiguo Testamento, y un día en una Biblia chiquita, de color verde, nunca se me olvida, abro y me pongo a leer. Y leí Isaías 45, 10. Y ese pasaje dice, ay del que dice al Padre, pásela yo, ay del que dice al Padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer o a la madre, ¿por qué me diste a luz? Y ese versículo, hermano, fue como darme a la yugular. Tome, chichi. Me dio, porque yo era el quejoso, el hijo rebelde, el hijo malcriado, el hijo que me quejaba de papá. Pero el pasaje dice, ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la madre, ¿por qué me diste a luz? Ese pasaje me corrigió como hijo, como persona. Y a partir de ahí, cero quejas con mi papá y mi mamá. Cambié mi actitud, cambió mi conducta, cambié mi relación con papá y mamá. Y además yo era el único cristiano de la casa y era el más quejoso de la casa. Ese pasaje me cambió. Les conté que yo viví fuera del país. Y en uno de los viajes que vinimos, yo siempre decía, qué bonito sería comprar un lotecito y el día de mañana, cuando regresemos al país, tener un lote libre y poder construir nuestra casa cuando regresemos del país.
Bueno, vinimos a pasear y la cuestión fue que tenía yo esa inquietud. Y me di cuenta que estaban vendiendo unos lotes y bueno, y que había que adquirir una deuda. Y yo me puse a orar. Señor, ¿será tu voluntad? ¿No será tu voluntad? ¿Me embarcaré con esta deuda o no me embarcaré? Y comienza uno a pedirle a Dios que le... Yo tenía apenas 2 semanas de vacaciones y me regresaba. Hermanos, estaba en esa oración, y ya se me acercaba el día de regreso. Yo leo todos los días Proverbios, todos los días. Hoy es el día 7, leo el 7, mañana el 8 y así sucesivamente. Ese día, en la mañana, que me tocó leer Proverbio 21, y leí el Proverbio 21 y el versículo 5, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Ese pasaje fue el que Dios me habló. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Y yo, sí, Dios quiere que compre el terreno. Y entonces hablé con la persona y alistamos los documentos y firmé. Y aquella deuda era una inversión. Entonces Dios me habló, me guió a tomar una decisión que fue beneficiosa para la familia. Viviendo fuera, a Yami, mi esposa, se enferma un lunes. La ve un médico y le dice, no, tiene que llevarla al hospital. Y yo la llevo al hospital un lunes, por cierto, lunes santo, como a las 6 de la tarde. Ingreso al hospital, me quedo en emergencias, espere y espere. Ahí pasaron las horas. Como a las 2 de la mañana, viene el doctor y me dice, ¿usted es fulano de tal, el esposo de fulana de tal? Sí, soy yo. Vea, dice, váyase para la casa, no espere a su esposa, porque ella está perdiendo sangre, no sabemos qué es, vamos a tener que hacer los estudios. Él sospechaba que era una leucemia y no sabemos qué es. Entonces, mejor váyase porque ella por varios días va a estar internada. Yo me fui de capa caída, regresé a la casa, llegué llorando, no dormí casi nada. Pasó ese martes, pasó el miércoles, pasé deprimido, me la pasaba llorando. Yo podía estar con Yami en el hospital de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces estaba con ella unas horas, después iba y atendía cosas de la iglesia, atendía cosas de los llevar y traer a los chiquillos de la escuela, y llegaba donde Yami a llorar. O sea, imagínense qué clase de ánimo le transmitía. Llegaba a llorar, literalmente a llorar. Y tenía que salirme porque ya no aguantaba, era toda aquella depresión y aquel desánimo. Bueno, estaba de capa caída. Jueves en la mañana, leo la Biblia como de costumbre y leo el Salmo 112, que se lo recomiendo que lo lea. Y en el Salmo 112 está hablando del hombre que teme a Dios, y el versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está confiado en Dios. Esa frase, no tendrá temor de malas noticias, para el deprimido como estaba yo, para el decaído, el abatido, esa frase, no tendrás temor de malas noticias, fue como una inyección que Dios me dio de ánimo, de motivación, de aliento. Y yo sentí una fuerza interna. Ese pasaje transmitió fe, confianza, esperanza, ánimo, motivación. Y hermanos, a partir de ese momento, yo iba donde Yami y ya no lloraba. Yo iba y la animaba, yo iba y la apoyaba. Porque el texto de la Biblia, en esa mañana, transmitió fe en mi corazón. Y de ahí en adelante, hermanos, fueron varios meses de tratamientos, de quimioterapias, de electrocardiograma, del otro, de la cabeza, que le ponían inyecciones en la partecita de atrás, bueno, un montón de... Era algo, porque en esos primeros días, solo malas noticias. Tiene cáncer, tiene esto, tiene leucemia, vamos a ver qué tipo de leucemia es. Y resultó ser que era una de las peores, pero el pasaje hizo la diferencia.
La Biblia tiene poder. Aquí hago la pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura diaria de la palabra de Dios? Yo he comprobado por años que si leo 3 capítulos del Nuevo Testamento en la mañana y 1 en la tarde, al final del año leo toda la Biblia. ¿Y cuánto tiempo es eso? 3 capítulos, leyéndolos despacio, con buena letra, como le decían en la escuela, son 15 minutos. Y en la tarde un capítulo del Nuevo, leyéndolo también despacio, 5 minutos, 20 minutos. ¿Cuánto tiempo dedica usted a leer la palabra de Dios? Y la gente a veces dice: es que no tengo tiempo. El viernes, ¿cuántos vieron el partido de la Sele? Mire, algunos vieron la previa, que es media hora. Después el partido, 2 horas. Después se quedan a oír los comentarios con el chichón, después de haber empatado. Entonces dedicaron 3 horas. Y al día siguiente siguen viendo comentarios deportivos. O sea, se amargan la vida, así se amargan la vida. Masoquistas son. Pero la gente lo hace. Y lo hace. Y ahora viene el otro partido. ¿Cuándo es el otro partido? El martes. Y van a dedicar otras 3 horas. ¿Y a la Biblia? Ahora, le invirtieron, vamos a decir, las 2 horas del partido. Y se amargaron la vida y salieron con las bilis fregadas. Pero qué diferente cuando uno lee la Biblia. Yo leo la Biblia, yo me deleito, nos deleitamos. Es un manjar, la Biblia es un manjar. La Biblia es un manjar espiritual. Léala, invierta tiempo. Y quiero terminar con el pasaje que dice: el Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No importa, siga viendo el partido, y si se quiere amargar y perder, no se preocupe. Pero no deje de leer la Biblia. Lea la Biblia. Si su equipo gana, disfrute. Pero si pierde, pues no se amargue, siga la vida normal. Pero no descuide la lectura de la palabra de Dios. No la descuide. Lea la Biblia. Y yo quiero esta mañana que hagamos una oración. Y si usted no ha estado leyendo la Biblia por desidia, por pereza, por bagazo, por andar de bagazo, si no la está leyendo, usted diga: no, voy a pedirle perdón a Dios. Y dice: Señor, voy a empezar a leer tu palabra. Voy a empezar a leerla. Y voy a seguir buscándola, y voy a leerla, y voy a leerla con dedicación, con esmero, con perseverancia. Póngase de pie y dígale eso al Señor. Si no la ha estado leyendo, si ha estado descuidando la palabra de Dios, dígale: Señor, voy a hacer un alto aquí en el camino. Señor, en esta mañana te agradecemos lo bueno y bondadoso que eres tú. Qué lindo es saber que nos diste tu palabra. Tu palabra que nos da vida, que nos da aliento, que nos da motivación. Tu palabra que nos inspira a marchar en la vida. Tu palabra que nos orienta y orienta nuestros pensamientos. Nos guías en las tomas de decisiones. Gracias por tu palabra. Perdónanos porque a veces la menospreciamos y preferimos leer o ver un programa de televisión que acercarnos a tu palabra. Danos hambre, Dios, danos hambre por tu palabra. Y gracias te damos por el Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes para comprender el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan una linda semana. Tome cada día tiempo para leer la palabra de Dios. Bendiciones.